Listo, bienvenidos, 3.05, empezamos. Ahí tenemos un pequeño error de 6 minutos. Ok, ¿por qué es un error a la hora que empezamos la clase? Porque empieza a las 3. Exacto, es un error. Ahora, el mundo está lleno de errores, ¿verdad? Sí, nada es exactamente como uno pretende, siempre hay un pequeño error. Ok, entonces voy a compartir pantalla porque no estoy compartiendo. Y empezamos con los conceptos de diferenciación. Ok. La diferenciación, a ver, no, este no era el que estábamos viendo ayer, porque empezamos, exacto, sí, este está mejor. Ok, sí, este era el que estábamos viendo. Ok, entonces, regresamos a lo que les estaba comentando. Esta unidad trata sobre cómo sacar derivadas y cómo sacar integrales sin que tengan la función o en condiciones donde no existe una derivada como una derivada o una integral analítica, ¿sí? A ver, regresemos al punto, regresemos a lo que les comentaba al principio. El mundo no es exacto. No empezamos la clase a las 3 en punto, empezamos a las 3, 6 minutos. ¿Vamos a terminar a las 4 en punto? Lo más probable es que no. Entonces siempre hay diferencias, ¿están de acuerdo? ¿Sí, compañeros? Sí, doctor. Pero siempre hay diferencias. Ok. Entonces, ¿cómo empieza esta historia? Empieza esta historia donde tú analizas un fenómeno. Entonces, yo quiero saber cómo es por ejemplo, el deterioro de las hojas de mi higuera que tengo aquí enfrente. Entonces, ¿qué es lo que hago? No puedo medir a cada segundo porque sería demasiado costoso. Entonces, puedo medir, por ejemplo, cada semana. Checo una hoja, digo la hoja tal y la marco, porque para saber qué es esa hoja. Entonces digo, a ver, la puedo hacer cada 3 días, cada 3 días. Entonces la mido lunes, 3 días sería el jueves, luego 3 días sería, bueno, depende de cómo quieran contar, sería viernes, sábado, domingo, el domingo lo vuelvo a medir el lunes, martes, miércoles, y así me voy. Entonces digo que cada uno de esos valores de X, que sería el primer día, el cuarto día, el séptimo día, el décimo día, el 13º día, o sea, cada 3 días, H es el valor del cambio, X es el valor del día y F de X es el qué tanto se deteriora la hoja, ¿sí? O sea, qué tanto se va secando, qué tanto va floreciendo y luego se empieza a secar. Porque, por ejemplo, ahorita estoy viendo que algunas ya como que les empezó a caer hongo y se empiezan a volver cafés, etcétera, hasta que de plano se secan completamente. Entonces empiezo a hacer un muestreo, que eso ya lo vieron en estadística, y nos permite checar, o sea, ese muestreo, checar las cosas para tener un cambio. Recordemos que la derivada no es otra cosa más que una función que me refleja ese cambio, ¿sí? Ejemplos clásicos de cambio. La naturaleza. Si ustedes ven imagínense que sacaran una foto de ustedes cada año, cada cumpleaños. La pregunta, ¿ustedes serían diferentes de lo que son ahorita? Sí. Sí. Ahora, ¿esos cambios son iguales en todos los periodos? ¿Su foto de un año es muy diferente de la de 2 años? A veces. Sí. Normalmente no, de 1 a 2, 3 años es muy diferente. Pero a ver, la foto de ustedes de 18 años y la de 19 años, ¿es muy diferente? No La de mucho. Muy 18 poco. y la de 19 a 20, Pues ahí puede que ya. no, Sí, la pues de sí. 19 y la de 20. Pues Solamente también no que mucho. una es la hija.
Si tú ves mi foto de los 50 años y ves mi foto de los 52, no cambio mucho. O sea, no saqué muchas más canas o me volví más gordo. No, casi no. Entonces, ¿a qué vamos? Somos dos cosas. H es el tiempo en que vas midiendo. En el caso de las fotos, podría ser H es igual a un año. En el caso de las hojas, podría decir H es igual a 3 días. X es el valor de la variable que vaya cambiando. Es decir, X, si el valor de las hojas que voy midiendo lo son cada 3 días, puedo decir que el valor inicial de X es 0, luego 3, luego 6, luego 9, luego 12, luego 15, ¿sí? Si lo que estoy revisando es cómo es el cambio en mi imagen, en mi cara o en mi cuerpo cada año, entonces el valor de X es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y H es igual a 1. Y el valor de Y o la función de Y, vamos a entenderlo como el cambio que estás teniendo, el valor de cambio. Cuando eres pequeñito, el valor de cambio es grande. Es decir, entre los 0 y el 1 año es muy diferente. Acabado de nacer a 1 año, normalmente todos cambiamos mucho. Así como que nos acabamos de coser, ¿no? Que nos acabamos así de ya estar, ya ser personas, ¿no? Pero a partir de cierta edad, los cambios ya empiezan a ser más lentos o más rápidos dependiendo del momento. Entonces, vamos a tener un caso. O sea, todo el mundo en otras materias ha ocupado el operador delta, ¿no? ¿Sí se acuerdan del operador delta? Sí. El delta, el concepto de cambio. A ver, una pregunta. ¿Ustedes en cada semestre que pasa no están teniendo un factor delta? Es una diferencia, ¿no, Delta? Exacto. Entonces, ¿no se supone que eres mejor que como el semestre anterior? Se supone. Y se supone que no eres mejor que cuando entraste. Pues sí. A ver, cuando entra uno al TEC, pues está bien así como que, híjole. Les digo, a mí mis alumnos de primer semestre me dicen, oiga, doctor, oiga, profe, por qué me puso 0 si saqué 62? Y ya le dices, ¿que no llevaste el curso de inducción? Y ya le explicas, ¿no? Entonces, obviamente, también hay un concepto de diferencias, ¿sale? Entonces, para saber el valor de la derivada, tú lo vas a tratar de averiguar, ese factor de cambio. A ver, no sé si queda claro el concepto. Las derivadas no son otra cosa más que lo que tratan de medir son los cambios, ¿no? Pero esos cambios son diferentes. A ver, por ejemplo, si dependiendo del clima, las hojas se van a secar más rápido o más lento, ¿no? Dependiendo la edad, los cambios van a ser más pequeños. Por ejemplo, entre los 20 y los 22 puede que no cambien mucho, pero entre los 3 y los 5 sí vas a cambiar mucho. Entonces, vamos a tener un delta, un cambio, que es lo que se mide con la derivada. Ahora, ese cambio se puede medir de dos maneras. Se puede medir hacia adelante, es decir, trato de sacar la derivada en X, pero me ayudo del X más H. Es decir, si X vale 5 y H vale 3, entonces X más H sería 8. Si X vale 0 y X más H vale y H vale 1, entonces X más H pues vale 1. ¿Sí? X lo que me permite es ir midiendo lo mismo. Imaginemos el cambio. ¿Tú crees que habría mucho cambio si a nosotros nos tomaran foto todos los días y fueran viendo cómo cambiamos? ¿Cómo creen que sería el cambio? ¿Grande o pequeño? Más pequeño. Muy pequeño. A ver, les pondré el siguiente caso. Y ustedes lo pueden ver con su familia, con su mamá o su papá.
Ustedes han vivido 20 años con ellos y los ven todos los días. Entonces, como ese H de que lo veo todos los días, una pregunta, ¿ustedes han sentido el cambio muy grande día a día de la apariencia de sus papás? Del día al día, ¿eh? O sea, de ayer a hoy, de hoy a mañana y de mañana a pasado. No. Ni lo notan, ¿verdad? Claro que si ese H, en lugar de ser un día, y se los digo por experiencia, nosotros en Facebook tenemos un grupo de secundaria y varios, por ejemplo, un amigo que vivía en Estados Unidos y regresó a visitar a su familia. ¿Saben cuándo lo dejé de ver? Lo dejé de ver en 1984. Es decir, ¿hace qué? Hace 36 años. ¿Creen que hemos cambiado mucho? Sí, un buen. Claro, sí, la mayoría. No todos, pero sí, la mayoría obviamente ya tenemos canas, panza, arrugas. Digo, teníamos 14, 15 años y ahorita ya tenemos 52. Ok, entonces la H es muy grande. Cuando H es muy grande, a ver, de nuevo es importante porque es importante H en lo que vamos a medir. Si la H es lo suficientemente pequeña, el error en la estimación de nuestra derivada va a ser pequeña. Si H es muy grande, eso quiere decir que la probabilidad del error en mi derivada va a ser muy grande. ¿Ok? Es como les digo, si yo a alguien lo vi la semana pasada, no creo que cambie mucho de esta semana. ¿Sale? O los novios, ¿no? Que se ven todos los días. Así que, ay, igualito. Pero si tú te dejas de ver 20 años, y que digas, ¿y cómo será? Y estará igual de bonita, y estará, y estará, y estará. ¿Cómo creen que sea el error? El error me refiero a de que tú la viste o tú lo viste al chavo o a la chava hace 20 años y lo vas a volver a ver. Y no has visto ninguna foto, obvio. ¿Tú crees que el error sea muy grande en cuanto calcules qué tanto cambió o no? Pues sí, Pues sí, lo más seguro. más o menos sí. Si H es pequeñito, como un día, una semana, no vas a cambiar mucho. Si H es muy grande, entonces lo más seguro es que va a cambiar mucho. Ok, entonces, con esas delta, con ese cambio, sacando la diferencia del valor que tienes en uno contra el otro, tú vas a hacer tu aproximación. Entonces, se sacan la diferencia por potencias y se obtiene una aproximación. Después de sacar, o sea, por ejemplo, tenemos delta de f de x, que es esto. Sabemos que es una diferencia entre dos valores. Si sacamos lo mismo para sacar que esto sea sacamos el delta al cuadrado, pues no va a ser otra cosa más que esto, cambiando estos valores. Luego el cuadrado sería delta cuadrada por delta cuadrado, que desarrollado te daría todo esto de aquí, ¿sí? Y eso lo que te daría sería un delta al cuadrado, es decir, una diferenciación al cuadrado, para sacar la aproximación del valor del cambio. No sé si se acuerdan que, por ejemplo, cuando sacábamos las pendientes, muchas veces las pendientes no eran otra cosa más que el cociente de una diferencia. Es decir, sacábamos, era que x2 menos x1 sobre y2 menos y1, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo sacar mis valores de equivalencia, mis valores para sacar las diferencias con respecto a los puntos que tengo adelante de mí. Pero también en un momento se podría valer que tuviera un delta contrario, es decir, un delta hacia atrás. Y si quiero saber el valor de la derivada en x, pues puedo ver mis valores anteriores, ¿no? Y eso, la diferencia entre mi valor anterior y el actual,
me daría cuál es el valor de la derivada. ¿Sí? Haciendo una aclaración, lo que van a obtener ustedes con este tipo de métodos son el valor de la derivada, le llamaban en cálculo, le llamaban cuando es una derivada en un punto determinado, una derivada evaluada o o sea, lo que van a obtener es un punto. Límite. No es el límite propiamente, sino lo que se busca aquí es que tienes la derivada, pero en cierto punto, no en toda la derivada. Porque la derivada, como la vimos analíticamente, se refiere a se refiere a una función. O sea, tienes un x cuadrada más 2x y al final la derivada es 2x menos 2. Pero te da otra función. Y aquí es la idea es de que digas, en el punto tal, ¿cuál es el valor de la pendiente? ¿Cuál es el valor de la derivada? Se decía que la derivada es una derivada definida. Es como las integrales. ¿Se acuerdan que cómo es una integral definida? ¿Cuál es la idea de las integrales definidas, compañeros? Que tiene su límite A y B. Exacto, y dices, ¿cuánto es el valor del área? ¿Te va a regresar una función o te va a regresar un valor? Un valor. Exacto. Entonces lo que vamos a calcular en esta unidad son valores, ¿sí? Y lo que te va a decir es el valor de la pendiente en el caso de las derivadas. El valor de la pendiente, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué pasa si tienes una pendiente muy chiquita? ¿Qué significa una pendiente muy chiquita, compañeros? Un valor pequeño de la derivada. Que tiene muy poca inclinación, que el cambio es muy pequeño, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 sí. profe. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando te dice que tienes una pendiente muy grande? Es mayor el cambio de la pendiente. Exacto, que el cambio es más rápido. El cambio es más rápido, que empiezas ganando 10 pesos y luego a la semana siguiente empiezas ganando 200 pesos y la siguiente semana empiezas ganando 800 pesos, ¿sí? Eso es un cambio rápido. ¿Cuál es la diferencia entre una pendiente positiva y una pendiente negativa? Una tiende a, pues, a infinito y otra a menos infinito. Exacto, una tiende hacia arriba y una hacia abajo, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, aquí lo que haces en diferencias hacia atrás, vamos a ver las fórmulas más a detalle. En diferencias hacia atrás lo que dices es, me baso en el punto que está detrás de mí para calcular cuánto es la pendiente, cuánto es el cambio que tengo entre x menos h y x. En el caso anterior, yo lo que voy a medir es cuánto es la pendiente que pasa por x a través del valor de x más h, o el valor de la función. X es conocida, H es conocida, el valor de la pendiente no. Entonces, a ver, tenemos los siguientes elementos. X como les digo, es el valor donde empezamos a medir. Puede ser 1, 2, 3. H es el factor de cambio en donde vamos a medir. Es decir, en lugar de medir 1 por 1, si H vale 1, entonces mediríamos de 1 por 1. Pero si H vale 100, entonces mediríamos en 100, 200, 300, 400. F de x es el valor de la función en cada uno de esos x. Diferencias hacia adelante, me baso en el punto que sigue delante de mí para sacar la pendiente en x. Diferencias hacia atrás, me baso en el punto que está atrás de mí para sacar ese valor de la pendiente. ¿Sí?
Y ese es el valor que tiene la fórmula. Entonces, esto no. Lo que intentamos de ver en cada uno de los casos es que tú puedas obtener cuál es el valor, ahorita no me interesó. Bueno, no es más que las teorías, pero sí es básicamente es todo lo que son las diferencias y demás. Sí, pero esto es para calcular de Newton. Ok. No, esto no lo vamos a ver todavía. Sí lo vamos a ver, pero más adelante. Entonces, bueno, la diferenciación numérica. Regresando a esa parte de la diferenciación numérica, recordemos, bueno, también, eso ya lo vieron en la parte de límites, ¿no? El límite de la función de x más del delta de x menos f de x sobre delta de x, y que es el origen del concepto de derivada. Que lo que vamos a obtener es el valor de esta pendiente, ¿no? Recordemos que el valor de la pendiente, como ya lo dijimos anteriormente, representa en qué sentido va la pendiente y representa qué tanto es la magnitud de la pendiente. Entonces lo que vamos a obtener es un valor y un signo. Entonces, usando fórmulas, usamos la serie de Taylor. No sé si la han visto en en otra materia, que no es otra cosa más que una serie infinita donde tenemos la función de x de 0, su derivada, multiplicada por la diferenciación de esto y así. Entonces, a partir de eso, puedes tratar de sacar cuál es el valor de la derivada de la serie de Taylor. La desarrolla cierto número de términos. Cada uno de los términos está la calidad de la red. ¿Sí me alcanzan a escuchar? Sí, profe. Gracias. Sí, lo que pasa es que aquí me pasa un error. Sí, doctor. Entonces, te dice que para sacar la primera derivada con puntos hacia adelante, va a ser igual a f de x de más 1 menos f de x de y sobre h, que es el factor de cambio, la diferencia entre x inicial y el x anterior. De hecho, podríamos decir que es muy parecida de hecho es cierto, la función, la pendiente. A ver, repítanme la fórmula de la pendiente, ¿cuál es? Es m es igual a y1 menos y2, ¿no? Exacto, y1 menos y2 sobre x1 menos Sobre x2. x1 menos. Ahora, nosotros podemos decir que las y son las f, ¿no? La f de x es la y. Y h es igual a x de 2 menos x de 1 si sustituimos los términos. Entonces esta fórmula no es más que la fórmula de la pendiente y tiene agregado un ODH. Un ODH es el error relacionado con h. ¿Por qué les decía que depende cómo midamos? O sea, h que tan grande sea o h que tan pequeño sea. Porque es el error. Exacto, porque ese error está, porque ese error está determinado o está relacionado con, con cada cuánto mides. Porque, bueno, según leí es un sesgo de error. O sea, cualquier medición tiende a tener un error. Nunca va a ser exacto. No, nunca va a ser exacto. ¿Qué es lo que pasa si h tiende a ser pequeña? La pendiente baja. No, aquí en La este curva. caso el sesgo del error está relacionado con que si h llega a ser muy pequeña, el error tiende a ser muy pequeño. Si h llega a ser más grande, el error llega a ser más grande. Regresando al concepto que les decía de la edad. Si tú ves a alguien ahorita y lo ves la semana que viene, como es un periodo pequeño, tú podrías adivinar o podrías estimar
que el cambio que hubo entre esta semana y la siguiente, ¿cómo fue? ¿Fue grande o fue pequeño? Muy pequeño. Exacto, entonces tú puedes estimar que la persona que vas a ver la semana que viene va a ser igual, no va a cambiar mucho. Si esa misma persona la dejas de ver 10 años y sin usar videos y fotos y la vuelves a ver, ¿cómo va a ser tu estimación? ¿Crees que va a ser una estimación con un error pequeño o con un error grande? Un error Un grande. error grande. Exacto. ¿Por qué? Porque H, ¿cómo es? ¿Es pequeña o es grande? Es grande. Es grande. Sí, el clásico. ¿Nunca han visto esas películas de que dicen, ay, es que yo espero, ya son la viejita y todo eso? Y llega el muchacho que la enamoraba y demás, llega 40 años después, ¿no? Y dice, tú no eres el que yo recuerdo. Es obvio. Digo, si pasaron 40 años, H es muy grande, ¿no? Entonces, obviamente, el error, pues, es muy grande. Entonces, de nuevo, H es la separación de lo que estamos midiendo. Por ejemplo, si X1 es 1 y H es 3, entonces XY más H sería 4. ¿Están de acuerdo? Si XY es 1, XY más H sería 4, siempre y cuando H sea igual a 3. ¿Y cuánto sería X de I más 2? O sea, suponiendo que H se distribuye uniformemente. Si el primero vale 1, el siguiente en el paso vale 4, ¿cuánto valdría el siguiente? Hacia adelante. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto valdría, compañeros? ¿Cuánto valdría? El primero vale 1, el siguiente vale 4. Si H es igual a 3, ¿cuánto valdría el siguiente? El siguiente, X. X más ¿Cuánto? 1. X y No te más oigo. 1. ¿Cuánto sería, perdón? El primero vale 1, el siguiente 4. ¿Cuánto vale el siguiente? ¿Cuánto valdría el siguiente, compañeros? ¿Cuánto valdría el siguiente? A ver. ¿Sería cierto? Exacto. ¿Cuánto valdría el siguiente? 10. 10 y así subsecuentemente, ¿no? Lo vas midiendo regularmente. Ok, y con esta fórmula, tú asumes que H es tan pequeña que el error tiende a 0. ¿Ok? Vamos a verlo en los ejercicios donde ustedes van a poder apreciar que entre H sea más pequeña, el error tiende a 0. ¿Ok? Siguiente. Bueno, por ejemplo, aquí te dice que el valor de esta derivada roja es el mismo que el valor de esta recta verde. Se asume que el valor de esta pendiente es el mismo que este. Obviamente no son iguales, pero se asume que hay un valor de complemento y que lo que vas a hacer es bastante cercano. Recuerden que los métodos numéricos lo que vamos a obtener son aproximaciones, siempre aproximaciones. La fórmula sería esta, la de f de x1 y menos f de x y más de menos 1 sobre h más h. ¿Sí? Entonces, es la manera en que lo puedes obtener. Esto sería la diferencia de esta fórmula. Esta contra esta. Esto es las diferencias, a ver. Las diferencias hacia adelante sería de esta forma. Sería el valor que calculas es la línea verde, pero esa línea verde se parece o es aproximada al valor, a la pendiente de la línea roja. Aquí lo que vamos a calcular es una pendiente. En el caso de las diferencias hacia atrás,
es decir, que agarro un valor eso. El valor que vamos a calcular es el valor de la línea verde, pero ese debe de ser aproximado con el de la línea roja. El de la línea roja es el verdadero. El de la línea verde es el aproximado. Entonces, si H llega a ser lo suficientemente pequeño, la verde y la roja son prácticamente iguales o muy parecidas. Recuerden que esto es una derivada definida. Nos va a dar un valor. Entonces, la fórmula es muy parecida. Ya después vamos a ver un compendio de todas las fórmulas. Entonces, con esos valores, se puede tomar una combinación de las dos cosas y generaríamos una diferencia, una recta, en este caso la recta verde, que asumiríamos que si H es lo suficientemente pequeño, la línea verde tendría la misma pendiente, o sea, sería paralela a la línea F, digo, a la línea roja, ¿sí? De nuevo, ¿qué es lo que andamos buscando aquí? Lo que andamos buscando es una aproximación que sea lo suficientemente cercana que nos dé el valor que andamos buscando, como lo que hemos hecho en los otros casos. Cuando hacíamos cuestiones iterativas, nada más que esto no es iterativo, sino simplemente es una fórmula que te dé un valor aproximado, ¿sí? Entonces, con ese valor aproximado dices, la pendiente de la roja, que es la que no tienes, la calculas por medio de la fórmula que te da la verde. Pero en este caso la verde se parece lo suficiente a la roja como para que puedas tomar los valores de la verde para solucionar tu problema. ¿Hasta aquí queda claro cuál es el concepto que vamos a buscar? ¿O qué es lo que buscaríamos realmente? O sea, lo que buscamos es la pendiente de la línea roja. Entonces lo buscamos de tres maneras diferentes. Una con el punto hacia adelante, una con el punto hacia atrás y otra con dos puntos que me generan una paralela. En cualquiera de los casos, yo asumiría que el valor que me vaya a dar es muy cercano a la pendiente que ando buscando. ¿Sale? Ahora, esto también es válido para el mismo concepto de diferencias, es volver a sacar los valores y puedo sacar una segunda derivada que me da la fórmula de adelante y que se hace generando más términos de la serie de Taylor. ¿Sí? Ahora, hay otro concepto interesante que es el de mayor exactitud. ¿Sí? Y el de mayor exactitud es lo siguiente. Yo puedo tener una derivada donde igual saque más términos de Taylor y aplique más operaciones, de tal manera que esa fórmula, tomando en cuenta más puntos, tenga un error menor en mi pendiente. En esta unidad prácticamente lo que vamos a usar son fórmulas, pero lo que tenemos que ver como punto interesante es que esas fórmulas tienen un pequeño, como lo que veíamos, todas tienen un error. Pero lo interesante de las fórmulas anteriores es que se fijan que el segundo término era un OH2, un AOH en las primeras que vimos. Y esta es un OH2. Normalmente los errores son fraccionarios, es decir, son porcentuales y significa que son valores, son valores menores que 1. Una pregunta, ¿qué es lo que pasa cuando un valor decimal se eleva al cuadrado? ¿Es más grande o es más chico? Más grande. Más grande. Cuando un valor decimal... Es más chico. ¿Sí? Exacto, es más chico. A ver, si yo tengo valores enteros, y los elevo al cuadrado, ¿el entero cómo va a ser? ¿Más grande o más chico? Ahora sí más grande. Ahora, y al revés, tengo valores fraccionarios o tengo valores decimales y los elevo al cuadrado, ¿cómo van a ser?
Más van a ser chico. Más chicos. Más pequeños. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa si aquí en esta fórmula genera un error cuadrático? Dependiendo del valor va a aumentar o va Va a tender a ser más chico, ¿no? a bajar más chico. Sí, o sea, eso implica de que si yo uso una fórmula con más términos, me va a generar un posible error más pequeño. Entonces, de ahí voy a generar el concepto de que tengo dos fórmulas. Tengo la fórmula con normal y tengo la fórmula con alta exactitud. Por ejemplo, mañana voy a llevar a un carro a que lo afinen. Y a ver, una pregunta. ¿Qué carro, qué aceite me conviene ponerle? Viene no en el término de que me cueste menos, sino de que me funcione mejor. ¿Le pongo aceite normal o aceite sintético? Normal. ¿Normal? Normal. Dependiendo ¿Cómo de dependiendo? cuál esté usando su carro, porque qué tal que si lo cambia y usa puro aditivo. Ah, si usas puro aditivo te va a salir más caro. Sí, pues sí. Sí, es lo que pasa con las gasolinas, ¿no? Que a veces compras gasolinas más caras, pero en teoría ya no usa aditivo. Eso sí. Pero como yo no tengo ni carro ni moto, Bueno, el día que tengas, Dos. normalmente los mecánicos te recomiendan sintético, porque te dice que soporta mejor las temperaturas y otro tipo de rollos. Pero ¿cuál es el problema del sintético? Que es más se caro. daña más rápido. Sí, sí. Si es Sí, más también. caro, entonces, a ver, la primera derivada utiliza la normalita de arriba, es una fórmula que utiliza dos puntos, utiliza la función en dos puntos CH, pero te genera un error proporcional a H, directamente proporcional a H. Si utilizas el de alta exactitud, necesitas tres puntos y un poquito más pero te genera un error cuadrático, es decir, más pequeño. Aquí depende de tu situación. Si tienes dos puntos, usa la primera. Como lo que decían un poco ahorita, ¿no? Oye, si no tengo lana y mi carrito así es como, pues así, ya de hace 20 años, pues igual le pongo un normal, ¿no? O sea, no va a aprovechar uno, o es como, no va a aprovechar la gasolina premium, ¿no? De hecho, sí, si el motor es de ciertos tipos, aunque le pongas premium, no va a funcionar mejor, o sea. Si tengo dos puntos, pues usa la primera. Si tengo más puntos, usa la segunda. Así de simple, ¿vale? Es decir, si tienes lana, pues vete a un hotel de 5 estrellas, ¿no? Y muy nice, y gente bonita, gente blanquita, y bla, 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 con alberca y todo. Pero si eres estudiante o no tienes lana, pues te vas a lo que puedes, ¿no? Digo, se lo digo por experiencia. Entonces, lo mismo aquí. Para primera, segunda, tercera y cuarta derivada vamos a tener estas fórmulas. ¿Cuál es la idea de las fórmulas? Obtener una aproximación de la derivada, ¿sí? Ahora, estas son las fórmulas hacia adelante. Estas son las fórmulas hacia atrás. Estas son las fórmulas centradas, ¿ok? Entonces, si nosotros lo queremos ver en un ejemplo muy simple, te dice, estima la primera derivada en el valor de 1, ¿sí? Y estímalo siguiendo los tamaños de paso de 0.5 y 0.25. Determina el error relativo y estimar el valor de la derivada con fórmulas de alta exactitud. Entonces, los valores de X. A ver, en el primer inciso, ¿por qué los valores de X toman el valor de 0, 0.5, 1, 1.5 y 2?
¿Por qué toman esos valores? A ver, díganme, ¿por qué toman los valores de 0, 0.5, 1, 1.5 y 2? ¿Por qué toma esos valores X, compañeros? Para, como usted dijo, ¿no? Que para ver cómo se comporta cuando es decimal y cuando... Porque el valor de cuando es H es negativo. 0.5, ¿sí? El valor de Ah, H sí. es de 5. Ah, A ya, ver, ya. cuando yo le cambie el problema y que le diga que que es 0.25, ¿cómo serían los valores de X? Empezando en 0, porque X siempre va a empezar en el mismo valor. ¿Los valores cuáles serían? Eso es cuando H vale 0.5. Cuando H vale 0.25, ¿cuáles son Cero, los valores? ¿Cuáles son los valores de X1, X2, X3, X4? 0, 0.25, Cero. 0.5, 0.75, 1. Correcto, ya le agarraron la onda. Ok. Luego, f de x1 es sustituyendo el valor. Es decir, si sustituyes el 0 en e de x más x, te va a dar 1. Si sustituyes 0.5 en e de x más x, te va a dar 2.14 y todo ese rollo. Si sacamos el valor usando las x de aquí con estos f de x, si se fijan, como tenemos en el valor de 1, porque te está pidiendo que sea x evaluada en 1, entonces f de x evaluada en 1 te da los valores de 1 y 1.5 porque son diferencias hacia adelante, y te da los valores arriba de 5.9816 y de 3.71. Recuerden que estamos evaluando en 1. Si hubiéramos evaluado en 0, entonces los valores serían, arriba sería 2.14872 menos 1, y abajo sería 0.5, porque siempre es el valor de H. Sacando el valor de la fórmula te da esto. Si cambian los valores de la fórmula y en lugar de usar hacia adelante te da hacia atrás, te da esto. ¿Sí? Y sacando hacia adelante te da esto. Si se fijan, te dio tres valores diferentes. 3.1, 3.83 y 4.52. Ahora, si sacas por analítica, ¿sí? Por analítica el valor de la función, el valor de la derivada en ese punto es 3.71. Si sacamos el error porcentual, es decir, sacando el valor verdadero menos el aproximado sobre el valor verdadero y multiplicándolo por 100, en hacia adelante te da un error del 21%, hacia atrás de un 15% y hacia centrado de un 3.1%. Aclarando que esto es por propósitos académicos. Aquí en el académico te estamos mostrando el error. Cuando lo utilices no vas a tener el error real. Entonces vas a tener que, se supone que ya pasaste el curso de matemáticas de métodos numéricos. Y como ya pasaste el curso de métodos numéricos, pudiste evaluar cómo funcionan las diferencias hacia adelante, cómo funcionan hacia atrás y cómo funcionan centradas. Entonces, a partir de eso ya las puedes usar. ¿Sí? De ti va a depender qué confianza le tengas. Aquí, por ejemplo, en este caso en particular, te dice que cuál de los tres tipos de diferencias te da un error más pequeño. ¿Cuál te da un más pequeño? ¿Hacia adelante, hacia atrás o centrado? El error. Centrado. ¿Centrado? Entrado. Ok, a ver, les voy a hacer la analogía según como yo la entiendo. Yo tengo un cuchillo y me voy a ir y me voy a ir de campamento ahí al bosque o al monte, como quieran ustedes. Si tengo un cuchillo que voy a necesitar cortar
¿Qué lo querían ustedes? ¿Lo guardarían así bonito, lo acaban de comprar? ¿Lo guardarían y todo y hasta que llegaran a donde fueran, lo sacarían y lo probarían allá o lo probarían antes? Antes. Antes empiezan a probar con ciertas cosas, ¿no? Y dices, quiero que este cuchillo me corte tal tipo de materiales. Entonces lo pruebas, pero lo pruebas con cosas que tú ya sabes, ¿no? Con el dedo, para ver si tiene El filo. dedo, para ver si te corta. Entonces, lo prueban antes, ¿no? Eso es lo que van a hacer en la unidad. Van a probar los métodos. ¿Cuál sería la equivalencia de que ya se fueron al monte? ¿Cómo, profe? No, O sea, en la metáfora que te estoy diciendo es que tienes un cuchillo y que te vas a ir al monte. Entonces lo que haces es lo pruebas, pero lo pruebas con las cosas que tú quieres probarlo. Por ejemplo, si te quieres cortar el dedo, pues lo pruebas. Por ejemplo, para que corte carne, ¿no? Que lo más lógico sería que compraras algo de carne y la cortaras. Si quieres que corte, por ejemplo, mecates, bueno, lazos o cosas por el estilo, pues lo pruebas. Si quieres que corte papel o cartón, lo pruebas. ¿Sí? Que eso sería, les digo, eso sería el equivalente a lo que vamos a hacer en la unidad. Lo vamos a probar contra derivadas que conocemos. ¿Cuál sería la equivalencia de la metáfora de que ya se van al monte? Se van de excursión. ¿Cuál sería la equivalencia? Que el cuchillo ya se probó y sí se puede. O que no tiene filo. Una de las dos Que te cosas. vas al trabajo. Exacto, si no tiene filo y demás, ¿qué es lo que harías? Pues te compras otro cuchillo, ¿no? Lo probaste antes. ¿Por qué el trabajo sería la equivalencia del monte? porque Allá quizás ya no tengas chance de equivocarte, ¿no? A ver, como dijeron ahorita, ¿qué es lo que pasa si te equivocaste de cuchillo y el que tiene no tiene filo o se zafa del mango, lo que tú quieras? como compras otro. Compras otro o lo mandas con un afilador, etcétera. Hay posibilidades. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya te vayas al monte? Ya no vas a poder. Ya no vas a poder A corregir. buscar y afilar piedras. Así, ¿verdad? Pero si ese no es el Sí. problema, o al revés, está muy mal en material y se rompe muy fácilmente, ni con las piedras. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que aquí veas y aprendas cómo se comporta el método con diferentes cosas para que cuando ya llegues a trabajar, allá ya no vas a tener el valor verdadero, porque si tuvieras el valor verdadero, ¿para qué quieres una aproximación? ¿Están de acuerdo? O sea, si tienes el original, ¿para qué quieres una aproximación? Pues ya tienes el bueno, ¿no? Aquí lo que van a conseguir son aproximaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces, y normalmente la vida real es aproximaciones, ¿eh? Bueno, siempre le decimos la vida real, pero es muy variado eso de que ya cuando trabajen y todas esas cosas, es muy variado. Realmente igual